Abierta. Bueno, disculpen la demora. Nos recuperamos estos 10 minutos. Vamos a empezar a trabajar, ¿sí? En realidad a terminar de trabajar con la práctica de inecuaciones, ¿sí? ¿Se acuerdan que la empezamos a ver la clase pasada? Entonces, yo les voy a compartir la práctica de inecuaciones, ¿sí? Y esperen porque en esto cerré todo. ¿Cómo cómo van con funciones? Con Jessy me contó que estuvieron viendo dominio y simetría, ¿sí? Así que vamos a trabajar ahora, una vez que cerremos inecuaciones, porque lo necesitamos para ver un poco el dominio. Vamos a terminar de trabajar dominio y vamos a avanzar un poquito con funciones. A ver si puedo abrir este documento. Hoy tenía todo listo. El problema fue que abrí Meet desde otro lugar y demoró. No quería esta demora. Les pido mil disculpas. Eh, a ver si puedo. A ver. Ordenar todo como tenía. Ahí estamos. Y ahora les muestro a ustedes la práctica que vamos a trabajar, que es la de inecuaciones. ¿Sí? Esta vamos a trabajar ahora. Y vamos a resolver el ejercicio 5, que no lo llegamos a resolver el otro día. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, a ver, este ejercicio 5 yo me lo voy a llevar con el recorte y vamos a hacer algunos. Nosotros estuvimos trabajando, ¿sí? Inecuaciones, pero estas son de segundo grado, ¿sí? Entonces, uno dice, ¿cómo resuelvo estas que son de segundo grado? ¿Mm? Porque las que vimos hasta el otro día eran todas lineales. Entonces, por ejemplo, una inecuación como, vamos a empezar eh, vamos a empezar por la 3, que es sencilla. A ver, voy a hacer algunas, después ustedes eh, resuelven las otras y me van consultando cualquier cosa. Ahora vamos a hacer la 3. Entonces, si por ejemplo planteamos, a ver si me deja, tenemos acá 3, ahí estamos. ¿Qué pasa con esta inecuación 3? Nos plantea x menos 2 al cuadrado mayor a 1, ¿sí? Si esta inecuación cuadrática de este lado tendría un 0, sería fácil, porque jugaríamos con el tema de los signos, quizás, ¿está? Pero, en este caso, lo que vamos a hacer es aplicar, ¿sí? Vamos a resolver esta inecuación, perdón, vamos a desarrollar este cuadrado de binomio, vamos a pasar el 1 para el otro miembro y vamos a comparar la gráfica, ¿sí? A partir de la gráfica lo vamos a hacer, la gráfica de esta cuadrática vamos a decir cuándo tiene valores positivos. ¿Está bien? Cuando yo desarrollo este cuadrado de binomio resulta x al cuadrado, ¿se acuerdan cómo era? El cuadrado del primero menos 2 por el primero por el segundo, o sea, 4x más el cuadrado del segundo, que es 4, mayor a 1. Y ahora lo que hago es este 1 va a restar en ambos miembros, ¿sí? Voy a restar 1 a ambos miembros, en este miembro va a aparecer el 0, y resulta x cuadrado menos 4x más 4 menos 1, ¿sí? Mayor a 0. Entonces, lo que voy a tratar de hacer es x cuadrado menos 4x, ¿sí? Más 3 mayor a 0.
Y entonces acá es donde aparece esto que yo les decía. Yo me voy a plantear cuándo esta cuadrática es mayor a cero. Y a la cuadrática la voy a pensar como curva. ¿M? Como curva en el plano. Entonces la voy a graficar. ¿Se acuerdan cuáles eran los pasos para graficar una cuadrática? ¿Qué me importa buscar para graficar la curva de una expresión cuadrática? Una expresión de segundo grado con este tipo, que sé que me va a dar una parábola. Una expresión cuadrática que sé que su gráfica es una parábola. ¿Cómo empezábamos? A ver, yo no los escucho a ustedes. ¿Ustedes me escuchan a mí? ¿Alguno puede hablar? A ver si los tengo activado el micrófono. Sí, profe, se escucha. A ver, de nuevo. No, yo no los escucho. ¿No se Ay, escucha, ay, ay. profe? ¿Ustedes me escuchan ahora? Ah, ahí escucha, escucha. A ver, estamos hoy con un problema de sonido en la compu, porque no los escuchaba. Ahora sí, sí, ahí los vuelvo a escuchar. Voy a hacer esto, voy a sacar mi cámara y me voy de nuevo a la pizarra y ustedes me responden. Bien, entonces, ¿cómo resolvemos esta cuadrática que habíamos dicho recién? ¿Cómo empezamos a hacer esa curva? Si yo lo que voy a hacer es, digo, bueno, tengo una ecuación, una inecuación de segundo grado. Lo que voy a tratar de hacer es encontrar una expresión, ¿sí? Lo que se me ocurrió a mí hacer, ¿no? Es desarrollar este cuadrado binomio, paso el 1, y digo, bueno, voy a resolver, a graficar esta cuadrática, esta curva que sé que es una parábola, y quizás gráficamente me doy cuenta más fácil cuáles son los valores positivos para esta expresión. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, vamos a empezar a pensar en los pasos para graficar una expresión, una parábola. ¿Qué es lo primero que miro? Lo primero, para una cuadrática, una parábola, perdón. No, bueno, lo primero o lo segundo, a mí se me ocurre decir lo primero, ¿no? Podemos buscar el vértice, ¿no? Quizás. ¿Se acuerdan cómo se buscaba el vértice de una cuadrática? ¿De una parábola? ¿El X del vértice? Vuelvo a no escucharlos. ¿Me escuchan ustedes? Sí, Ah, profe, nadie se está escucha. hablando. No es que no me escuchan. Ah. Bueno, a ver, vamos a hablar y vamos a tratar de hacerlo entre todos. Si no, estoy 2 horas hablando yo y esta es la idea que sea un ida y vuelta, ¿sí? Yo propongo los ejercicios y los vamos haciendo. A ver, el X de un vértice de la parábola, ¿cuál es? ¿No se acuerdan? ¿No era Digan, no me menos b acuerdo. sobre algo? ¿Cómo? Menos b sobre... Menos B, perfecto, sobre... 2 por A. Y ahí yo no me... Exacto, sobre 2 por A. Yo así busco el vértice, el X del vértice. Y el Y del vértice metemos adentro, ¿sí? De la expresión, el Y del vértice, yo lo que hago es T menos B sobre A, lo evalúo en esta expresión. Por ejemplo, en este caso nos quedaría menos B sobre 2A al cuadrado, menos 4 por menos B sobre 2A, más 3. ¿Está bien? ¿Se entiende? O sea, lo meto adentro de la expresión. Que cuando nosotros lo veamos cómo funciona esto, podemos llamarlo, si no, darle un nombre a esta curva y decir, evalúo el vértice en esta expresión y podemos decir f de menos b sobre a. Bueno, ahora yo lo metí adentro de la expresión. Bien, primero el vértice. Entonces, si en este caso, ¿cómo nos quedaría el vértice? El X del vértice va a resultar menos B, recuerden, ¿sí? Por las dudas, ¿no? Que el coeficiente del término cuadrático lo llamamos A, al del término lineal lo llamamos B y al término independiente lo llamamos C, ¿sí? Entonces, si digo menos B y B es menos 4, menos B será 4, ¿sí? A ver, lo voy a escribir por primera vez así, sería menos B, o sea, menos 4 sobre 2 por A. Y A, en este caso, que no hay nada escrito, es un 1. Se nos queda 4 sobre 2, que es 2. Ese es el X del vértice. Ahora, para el Y del vértice, lo que voy a hacer es
evaluar ese número 2 en la expresión. Resulta 2 al cuadrado menos 4 por 2 más 3. ¿Sí? Y entonces será 4 menos 8 menos 4 más 3 menos 1. Quiere decir que el vértice de nuestra parábola es, o tiene coordenadas, 2 menos 1. ¿Bien? Bien, ese es el primer punto que encontramos. El punto notable. Segundo análisis, ¿sí? Raíces, ¿sí? Vamos a buscar las raíces que son la intersección con el eje X, ¿está bien? Si son reales las raíces son la intersección con el eje X, ¿está bien? Entonces, ¿cómo las buscamos a las raíces? Son los X tales que X al cuadrado menos 4X más 3, que es nuestra expresión, sea igual a 0, ¿sí? O sea, son los X tales que cuando yo los meta adentro de la expresión, ¿sí? Meta, por decirlo de alguna manera, me van a dar 0, ¿sí? A ver si yo puedo admitir desde acá. Sí, puedo. Vuelvo a la... ¿Se entiende? ¿Por qué una raíz es eso? Voy a ser medio básica, pero si soy muy básica, ustedes me dicen, profe, anda más adelante. Pero si yo estoy en presencia de un sistemita cartesiano, ¿sí? ¿Por qué igualo la expresión es 0? Porque lo que yo quiero, ¿sí? Es encontrar estos puntos, ¿no? Los de la curva que estén acá, que intersecan al eje X, ¿no? Al eje X. Esos puntos, ¿sí? Esos puntos que están acá, por ejemplo, si este fuese el 1, este punto, ¿qué coordenadas tiene? 1, 0. Ah, entonces la primera coordenada busco tal que la segunda sea 0, es decir, yo este punto, si es el 1, 0 y está en una curva, ¿no? Supongamos que tenemos una cuadrática, así, no importa si están, esto después lo borro, es para recordar, ¿no? ¿Por qué lo igualo a 0 a la expresión? Porque el punto que yo busco es o el valor de x que yo busco es tal que en el punto este, ¿sí? Hace que la segunda coordenada sea 0. ¿Cómo? Evaluándolo en la expresión. Yo meto acá el valor de x y me tiene que dar 0. Bueno, nosotros el planteo es al revés. Yo lo quiero encontrar ese x, entonces planteo la ecuación. ¿De acuerdo? Bien. Un segundito. Bueno, hoy viene cruzada la clase. Un segundito que se queda sin batería la compu. Un segundito. Ahí está, volvemos. ¿Se entiende entonces qué es buscar las raíces? Bueno, por ahí es medio básico, pero qué sé yo, a lo mejor a alguno le viene bien la idea, que hace mucho que no la trabaja. Entonces, eso es buscar las raíces, buscar los x, tales que cuando los evalúo en la expresión cuadrática me dan 0. Bueno, hagámoslo. Entonces, vamos a igualar. Digo, los x cuadrado, los x tales que x cuadrado menos 4 más 3 es igual a 0, los encuentro, ¿sí? ¿Cómo? Resolviendo, aplicando acá la fórmula resolvente, ¿no? Y entonces, ¿cuáles son esos x? ¿Se acuerdan cuál era la fórmula resolvente?
Menos b, Bien, lo voy a escribir acá abajo. Menos b más menos, raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c, dividido 2 por a. perfecto. ¿Está bien? Entonces, yo, ahora, para mí, ¿quién va a ser? El solvente, le vamos a poner así el nombre, después les pongo más prolijito. ¿Quién va a ser estos valores? Bueno, yo voy a reemplazar a B y C y voy a obtener esos valores, ¿sí? Esperen que voy a achicar un poquitito. Lo voy a correr a esto. Así entra lo que... Bueno, vamos, no sé. Y queda medio apretadito, después sigo acá abajo, ¿sí? Bueno, menos B. ¿Quién es B? B es menos 4, entonces menos B es 4, ¿sí? Lo voy a poner acá. 4 más menos la raíz cuadrada de b cuadrado, que es menos 4 al cuadrado, menos 4 por a, que es 1, recuerden acá cuando no hay nada de un 1, por 3, sobre 2 por a, que es 1. Bien, me voy a ir allá abajo, voy a hacer esto. Esto le hago como una nubecita así no confunde, que esto es un recordatorio. Y me voy a ir a escribir acá, ¿sí? Y tratemos de buscar este valor. 4 más menos raíz 16 menos 12, me queda 4 sobre 2. Y vamos a tener entonces 4 más menos 2 sobre 2. Una de las raíces será cuando tomo el valor positivo, ¿sí? O sea, 4 más 2 sobre 2, que es 6 sobre 2, 3. Y otra de las raíces va a ser 4 menos 2 sobre 2. O sea, 2 sobre 2, 1. Estoy teniendo dos raíces, ¿sí? Una raíz es 1 y otra raíz es 3. Quiere decir que mi parábola, mi curva, tiene intersección con el eje X en 1 y en 3. Bien, cosas importantes entonces que vamos a resaltar son el vértice, ¿sí? Lo tenemos acá, y las raíces, 3 y 1. Bien, ¿qué más tenemos que buscar? Tenemos que analizar, ¿sí? Tenemos que analizar, el tercer paso sería analizar las ramas, ¿no? Uno puede decir las ramas hacia arriba o hacia abajo. Como nuestra cuadrática tiene primer coeficiente o coeficiente de mayor grado, coeficiente principal, ¿no? 1, ¿sí? Nuestra expresión es esta. Este es el análisis del coeficiente principal. Nuestra expresión es x al cuadrado menos 4x más 3, ¿sí? Acá yo tengo un 1, este 1 que uno no lo escribe, pero ese 1, ¿cómo es? Este 1 es mayor que 0. Por lo tanto, al ser mayor que 0, las ramas, ¿cómo van a estar ubicadas? Así, hacia arriba, ¿sí? Este que nosotros en general lo llamamos A, ¿sí? El análisis del coeficiente principal nos indica que si A, este, es mayor a 0, entonces las ramas son hacia arriba. Si en cambio A es menor a 0, las ramas de la parábola van hacia abajo, ¿sí? Es una notación no muy formal, pero bueno, para que lo recuerden, ¿sí? Este análisis del coeficiente principal. Bien, ¿y qué más podemos buscar? Por ahora me parece que podríamos empezar ya, ¿no? Con estos tres datos, ¿sí? Podemos graficar esta curva. Esta curva que es igual a x cuadrado menos 4x más 3, ¿sí? Me voy a ir entonces a los ejes cartesianos, los voy a trazar, ¿sí? Tenemos... Ah, no, una cosa más, disculpen. Me falta pensar como cuarto, me falta pensar en la intersección con el eje Y, la ordenada al origen, ¿sí? Intersección con el eje Y.
¿Cómo buscamos la intersección con el eje Y? ¿Lo recuerdan? ¿Qué valor tiene X cuando estoy sobre el eje Y? Yo quiero encontrar, estoy en una, bueno, lo voy a hacer así, estoy en un sistema cartesiano, una supuesta parábola, no importa cuál sea, no importa que esté desprolija esta, yo quiero este valor, la intersección con el eje Y. Si yo busco la intersección con el eje Y, este punto estoy seguro que tiene dos coordenadas, ¿no? X, Y. Tengo una de estas dos que estoy seguro cuánto vale. Cero. Cero. ¿Quién vale cero? X. Perfecto. Yo estoy seguro que X, ¿sí? La intersección con el eje Y es un punto XY, ¿sí? Tal que X es cero. Yo estoy seguro que X es cero. Entonces lo puedo encontrar, ¿sí? A ese valor yo lo puedo encontrar, a ese punto lo puedo encontrar, porque su primera componente es cero y su segunda componente la voy a encontrar haciendo cero la expresión, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en nuestro caso, que es x al cuadrado menos 4x más 3, ¿sí? El valor de y yo lo voy a encontrar haciendo 0 al cuadrado menos 4 por 0 más 3. Y entonces ese valor de y es 3. En general es el término independiente, ¿no? Pero bueno, lo escribo detalladamente para que lo recordemos, si lo vemos de nuevo. Entonces, nuestro punto P, intersección con el eje Y, tiene coordenadas 0, 3. Y es un punto que nos viene bien para graficar también, ¿sí? Son datos que nos vienen bien para la gráfica. Entonces tenemos las ramas hacia arriba y la intersección con el eje Y. Y ahora sí, vamos a graficar, ¿sí? Graficamos la curva, entonces, ¿sí? Opa. Graficamos la curva igual a x cuadrado menos 4x más 3. Y entonces ponemos los ejes cartesianos, ¿sí? Marcamos algunas de las unidades que nos sirven, ¿sí? Vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenemos 1, cada dos cuadraditos estoy marcando una unidad, ¿sí? Esto es importante que lo hagamos prolijo. Muchas veces nos pasa, yo no sé en qué condición rendirán ustedes, si virtual o no, pero cuando hacemos exámenes, uy, el menos uno me quedó acá fuera del eje. Bueno, después voy a alargar el eje. Cuando hacemos muchas veces exámenes presenciales, estas escalas las usan un poco desprolijas. Y está bueno que cada unidad, ¿sí? sea, o sea, la distancia entre una unidad y otra sea la misma. Bien, vamos a marcar en el sistema cartesiano todo lo que buscamos. Entonces, que el vértice es 2 menos 1, ¿sí? Era nuestro primer dato. Voy a graficarla con, no sé, qué sé yo, con verde, ¿sí? O con este verde. 2 menos 1, y entonces nuestro vértice es este. ¿Está bien? Este es nuestro vértice, 2 menos 1. Después teníamos raíces 1, 3, ¿sí? ¿Y dónde estaban las raíces? Son las intersección de la curva con el eje X, ¿sí? Estas son la intersección, ¿sí? La intersección de la curva con el eje X. Y entonces sobre el eje X yo voy a marcar el 1 y el 3. El 1 acá y el 3 acá. Por otro lado,
tiene las ramas hacia arriba, eso es clarísimo, ¿sí? Tiene las ramas hacia arriba. Y otra de los datos importantes que tenemos es que el punto 0,3 es parte de la gráfica, ¿sí? Porque pasa por acá, el punto 0,3. Ahora, nosotros sabemos que una parábola es simétrica, ¿sí? Y que si yo me paro sobre el eje de simetría, ¿sí? Que lo podemos anotar acá cuando buscamos el vértice, también tenemos eje de simetría. ¿Se acuerdan cuál era el eje de simetría? El eje de simetría es la recta x igual al x del vértice, x igual a 2. Ese es el eje de simetría, ¿sí? Que sale de encontrar el vértice. Es una recta paralela al eje Y que pasa por el vértice, ¿sí? Sería esta. Este es nuestro eje de simetría, ¿sí? ¿Qué significa eso? Bueno, no me estaría saliendo muy lindo el eje de simetría. Lo vamos a hacer con trazo continuo, el eje de simetría, así queda mejor. Este es nuestro eje de simetría. ¿Qué significa eso? Que si yo marqué el punto 0,3, ¿sí? La distancia de este punto al eje de simetría es 2. Bueno, a la altura del 3 voy a tener un punto también a distancia 2, o sea, el punto 4,3 también es parte de la gráfica. Hay un punto simétrico al punto 0,3 que es parte de la gráfica, o sea, a la altura del 3, si estoy 2 unidades del eje de simetría, el otro punto también va a estar a 2 unidades del eje de simetría. Bien, y con todo esto, les pido que tengan paciencia porque con este lapicito no domino demasiado la curva. Yo le voy a hacer mi línea de puntos primero. Voy a intentar hacer una parábola, a lo mejor que me salga. No, no es sencillo. Bueno, pero de esta parábola que yo estoy haciendo, nosotros, ¿para qué dibujamos toda esta parábola? ¿Se acuerdan? Debe ser en trazo de puntos, como me parece que va mejor el lápiz. Bien, yo hice esta parábola, ¿para qué? ¿Alguien se acuerda? ¿Se anima a decirlo? Activen los micrófonos, no estén ahí en off, que así lo hacemos entre toda la clase, que es una clase práctica. A ver, díganme ustedes, ¿por qué estábamos haciendo esta parábola? Retomemos la idea. Para pensar la inecuación de segundo grado como curva. Perfecto. ¿Y qué pedía la curva esa, la inecuación? ¿Qué nos pedía? ¿Se acuerdan qué nos pedía? Representar el conjunto solución. Bien, a ver, yo me paro acá y digo, estoy por solucionar esta inecuación, esta que está en rosa, ¿sí? ¿Y qué quiero? Encontrar los x, tales que cuando yo haga x al cuadrado menos 4x más 3, eso me dé mayor a 0. Lo que hicimos fue graficar la cuadrática, ¿sí? La parábola. Graficamos la parábola. ¿Y entonces qué hago con esta parábola? ¿Para qué nos serviría esta parábola entonces? Yo lo que hice fue graficar todos los puntos de la forma x y su segunda coordenada las obtengo haciendo x al cuadrado más 4x más 3, menos 4x más 3. ¿Se entiende? Cada puntito de esta gráfica es un x y ese mismo x, la segunda coordenada, es x al cuadrado menos 4x más 3. ¿Se entiende? Este es el y de este punto. Por ejemplo, yo tengo el punto 3, 0, tengo 3 en x y 0 en y. ¿Y ese 0 cómo lo consigo? Metiendo al 3 en esta expresión cuadrática. ¿Está bien? Por ejemplo, acá tenemos el punto 4, 3. ¿Sí? Yo acá tengo el punto 4, 3. Esperen que voy a hacer la flechita que salga del 4, 3. Yo tengo el punto 4, 3. ¿Cómo tengo ese 4, 3? Bueno, x vale 4 y el 3 lo obtengo haciendo 4 al cuadrado, 16, menos 4 por 4, 16, 0, más 3, 3. El 4, 3 habla del valor de x y de su valor cuando lo evalúo en esta expresión.
¿Se entiende lo que hicimos? Por eso hicimos la curva, porque esa curva me devuelve el valor de x y el valor que me da cuando lo evalúo en la expresión cuadrática. Sería la segunda componente del punto, la segunda coordenada del punto. Ahora, ¿a mí qué me interesa? Que la segunda coordenada, ¿cómo sea? Yo quiero, ¿sí? Yo busco, quiero obtener los x, ¿sí? Quiero obtener los x tales que x al cuadrado menos 4x más 3 sea positivo. ¿Y esos cuáles son? ¿Dónde los encuentro? A los puntos tales que su segunda coordenada sea positiva. Son estos, ¿no? Son los que están, a ver, lo voy a poner con fibroncito. Son los que están acá. A ver si están de acuerdo. Estos, ¿no? Estos puntos son. Y estos puntos. Bueno, tienen segunda coordenada positiva. ¿Me siguen? ¿Sí? ¿O no? Sí, puede estar en el cuadrante positivo, ¿no? Claro, están arriba del eje X, ¿sí? Y arriba del eje X, las Y los valores de Y son positivos. ¿Estamos? Bueno, ahora, yo quiero obtener que los X tales que su segunda componente es positiva. ¿Cuáles son los X tales que su segunda componente es positiva? Y los tengo que mirar sobre el eje X. ¿Cuáles son? Estos acá, ¿sí? Estos acá y estos acá. Estos son los X tales que su segunda componente son positivas, ¿sí? Estos son los X. Yo busco valores de X, no busco valores de Y. X tales que su segunda componente es positiva. Esa segunda componente positiva la miro sobre la gráfica, pero después doy los valores de X. Por lo tanto, la solución a mi inecuación, ¿sí? La solución a mi inecuación es desde menos infinito hasta 1, ¿sí? Sin incluir el 1, porque yo quiero un mayor estricto que 0, ¿está bien? Desde menos infinito hasta 1, resulta que los y positivos. Y desde 3 a más infinito. Le podemos poner una unión, me parece. No pasa nada si le ponemos unión. Vamos a ponerle unión. Y unión desde 3 a más infinito. ¿Por qué? Porque desde el 3 al más infinito, ¿ven? La gráfica está sobre el eje X. Las segundas coordenadas son positivas. ¿Alguna pregunta, por favor? A ver. ¿Están ahí o se fueron todos? No, hay más gente, así que están todos. A ver, ¿hay alguna pregunta? Ah, ustedes me escriben en el chat. Chicos, como estoy sola en la clase y ustedes me escriben, yo no los puedo escuchar. No los puedo leer, digo, perdón, porque estoy compartiendo pantalla y no se ve el chat. En Meet no puedo ver el chat. Bien, díganme si tienen alguna consulta. ¿Hacemos uno más de estos o está bien? Profe, te escribieron si podés repetir lo de la solución. Bien, sí lo puedo repetir, claro. Fíjense, nosotros estamos buscando, voy de nuevo. Nosotros armamos el ejercicio 3, ¿no? Yo quiero solucionar esta inecuación. Generamos una inecuación tal que la podemos comparar con 0. Y de este lado nos damos cuenta que es una parábola, ¿sí? Su gráfica, o sea, es un trinomio, ¿sí? Tal que tengo término cuadrático, lineal e independiente. En una sola variable, nosotros sabemos que esto nos devuelve una parábola en el plano. ¿Pero qué quiero yo? Yo quiero que esto, ¿sí? Esta expresión sea positiva. El dato de la parábola es porque me va a servir para mirar gráficamente lo que quiero conseguir. ¿Yo qué quiero? X, tales que toda esta expresión sea positiva.
Graficamos la parábola, que ahí repasamos los pasitos, fue más lento porque repasamos, pero hicimos la parábola y llegamos a esta curva. Ahora yo quiero, porque mi intención era que esto sea mayor a 0, ¿sí? Yo sé que cada punto de la parábola me devuelve un X y un Y. ¿Y cómo obtengo el Y en la parábola? Metiendo el X adentro de la expresión cuadrática. ¿Está bien? Por eso yo les decía el ejemplo, el 4, 3. 4 es X, 3 lo obtengo metiendo el 4 acá dentro de esta expresión. Bien, pero si cada punto me devuelve un X y su valor en la expresión, yo quiero de todos estos puntos de la curva verde, los que la expresión esta sea positiva, porque ese es mi objetivo de inecuación, ¿no? Que la expresión sea positiva. Bueno, ¿cuáles de todos estos puntos de la parábola tienen segunda coordenada positiva? Este punto, si yo me paro acá, y no sé qué punto será, qué sé yo qué punto es, pero este puntito que tengo acá, estoy seguro que tiene segunda coordenada negativa, porque para entre 0 y menos 1. El vértice tiene segunda coordenada negativa. ¿Por qué? Porque estoy abajo del eje X. Todos estos puntitos que quedaron en verde tienen segunda coordenada negativa. Yo quiero los que tienen segunda coordenada positiva. ¿Dónde están? Arriba del eje X. Son la parte de la curva, es la parte de la curva que queda arriba del eje X. Es la que yo pinté de rosa. Bien, bárbaro. Esa es la parte de la curva, tal que su segunda coordenada, tal que los puntos, ¿no? Tienen la segunda coordenada positiva. Bien, y ahora yo doy de todos esos puntos de los X, porque mi ecuación es en X, mi inecuación. Yo quiero la solución en X, son los X tales que pasa esto, ¿no? Bueno, ¿y quiénes son esos X? Son los que pinté en rojo. Del 3 al más infinito corresponden a estos puntos. Y del menos infinito al 1 corresponden a estos puntos de la curva. ¿Está bien? La solución siempre es en X, ¿sí? Son X que estoy buscando yo para mi solución. Tal es que pasa lo que plantea la inecuación. ¿Está? No sé si queda claro ahora. A ver, me vuelvo al chat. Caterina, ¿quedó claro? ¿Sí? Bueno, perfecto. Díganme, ¿quieren que hagamos uno más de esto? A lo mejor un poquito más rápido o seguimos con funciones. ¿Me dicen ustedes? Y yo la última profe haría una más, por las dudas. Uno más, dale. Y después vamos a hacer uno que tenga con valor absoluto. Hacemos uno más con estas gráficas y después hacemos uno con valor absoluto. Bien, vamos a hacer, por ejemplo, el 8, que tiene con menor. ¿Sí? A ver, lo voy a llevar, les voy a mostrar. Hicimos entonces el 3, lo voy a marcar, este es el 3 que hicimos, y ahora vamos a hacer este 8. Fíjense que directamente ya está con la expresión cuadrática dada, ¿sí? Vamos a hacer entonces menos 2x cuadrado. Ah, lo tengo acá, bien. El 8. Tenemos menos 2x cuadrado, me plantea, más 2x, más 4, y me pide que busque los x tales que esta expresión sea menor o igual que 0. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer, acá directamente ya está armado, así que vamos a graficar, ¿sí? Graficamos la curva. Profe, perdón, ¿no es menor solo? Y es menor solo, sí, yo puse menor igual, me equivoqué yo, ahí está, menor solo. Si fuese menor igual, ¿en qué se diferenciaría? A ver, ¿alguien escribió? No, levanté la mano sin querer. Ah, ahí Quise está. tocar el micrófono. ¿Incluiría el 0? Claro, incluiría al 0 acá, ¿no? Y en la expresión, por ejemplo, en la anterior,
Yo el 1 y el 3 los pondría con corchete, ¿está bien? Porque estarían el 1 y el 3, porque podría valer 0, ¿se entiende? Si yo tengo el igual, en la desigualdad, incluyo los extremos, ¿está? Ahora lo vamos a repasar acá, si fuese un igual, ¿cómo quedaría? Yo voy entonces a graficar esta curva. Primero dijimos que buscábamos, no repaso el concepto, ¿sí? Primero buscábamos el vértice. ¿Y cómo encontrábamos el vértice? Haciendo, ¿sí? El x del vértice menos b sobre 2a, ¿no? Menos b sobre 2a. Y entonces en este caso, ¿cómo nos quedaría eso? Menos b sobre 2a, ¿quién es a? A ver, tengo a acá, ¿no? B y C. Acá teníamos, lo voy a escribir por las dudas, menos b sobre 2a. Por lo tanto queda menos b, o sea, menos 2 sobre 2 por menos 2. ¿Está bien? Menos b sobre 2 por a. Menos 2 sobre menos 4, ¿qué nos queda? Un medio. ¿Está bien? El x del vértice es un medio. Y el y del vértice yo lo voy a obtener poniendo al un medio adentro de la expresión. ¿Está bien? Entonces, menos 2 por menos un medio al cuadrado más 2 por menos un medio más 4. Yo a ese un medio que obtuve lo pongo adentro de la expresión. Bueno, ahí cuando hacemos las cuentitas, díganme si me equivoco. A ver, menos 2 por un cuarto me queda menos un medio. Menos un medio, menos 1, menos 3 medios. Más 4, menos 3 medios, más... ¿Está bien lo que dice? Sí. Acá menos un cuarto, me queda un cuarto por menos 2. Ah, no, me queda, sí, menos un medio. Menos un medio, menos 1, menos 3 medios. Y acá tenemos 8 medios, menos 3 medios, 5 medios. ¿Hice alguna cuenta mal? No. No, a mí también me decía. ¿Saben que está mal? Que es un medio positivo. Por eso. Acá. Es un medio positivo. Y me cambia la cuenta. Ahí está, ahora sí. Uy, menos un medio, disculpen. Y tengo 10 medios acá, porque acá me da 5, ¿no? Cancelo los dos, me queda 1 más 4, 5. 5 menos un medio son 10 medios. Menos un medio, 9 medios. Ahora sí, 9 medios. Bien, entonces el vértice es un medio, 9 medios. Yo les pido que con las cuentas me revisen las cuentas, ¿sí? Si ustedes están ahí atentos a las cuentas, me dicen, porque... Bien. Lo segundo que buscábamos son las raíces, ¿no? Las raíces, y entonces planteábamos cuando son los x tales que menos 2x, ¿sí? Los x tales que menos 2x cuadrado más 2x más 4 es igual a 0. Y eso lo hacíamos con la fórmula resolvente. Y entonces directamente la voy a escribir con los coeficientes. Menos b, o sea, menos 2, más menos, raíz cuadrada de b cuadrado, o sea, 2 al cuadrado menos 4 por a, que es menos 2, por c, que es 4, sobre 2 por a. Y esto resulta menos 2 más menos, y acá tenemos 4, 16, 36, ¿está bien? 16 por 2, 32 por 4, 36. La raíz de 36 sobre menos 4. O sea, menos 2 más menos 6 sobre menos 4. Una de las raíces resulta cuando sumo, menos 2, menos 6, bueno, cuando sumo dije más 6, sí, cuando sumo, sobre menos 4, que es menos 1,
Y otra de las raíces es menos 2 menos 6 sobre menos 4, que resulta 2. ¿Está bien? Lo tercero que miramos es las ramas y como A, ¿sí?, es menos 2 y es negativo, resulta que vamos a tener las ramitas hacia abajo. Y por último podemos buscar la intersección, si quieren, con el eje Y, ¿sí? La intersección con el eje Y, que es cuando yo a X le doy el valor 0. La intersección con el eje Y, o sea, X igual 0, y resulta el valor de Y igual a menos 2 por 0 al cuadrado más 2 por 0 más 4, que es 4, ¿no? Que es el término independiente, ¿sí? Por lo tanto, es el punto P04. Bien, con todos estos datos nos vamos a graficar. Yo me voy a ir a la otra página, ¿m? Y vamos a graficar. Va a resultar hacemos 1, 2, 3, 4, menos 1, menos 2, menos 1, 1, 2, 3, 4, 5. Acá tenemos el 4 que nos interesa. Y en las raíces teníamos el menos 1 y el 2, ¿no? Vamos a escribirlos. Bien. Voy a ir y venir desde la página anterior. Teníamos el primer dato, el primer dato, que es el vértice en 1 medio, 9 medios. O sea, en 1 medio, 9 medios es en 0,5, 4,5 aproximadamente, ¿sí? Entonces, 0,5, esperen que acá y acá. 0,5, 4,5. Acá voy a tener el vértice, ¿sí? Lo voy a hacer en verde como lo he hecho antes. Acá está el vértice, ¿sí? 9 medios, 1 medio. Después tenemos las raíces que son menos 1 y 2, ¿sí? Acá he encontrado las raíces, menos 1 y 2. Me voy a la gráfica y marco menos 1 y 2. Son puntos de la parábola. ¿Está bien? Fíjense que si yo tengo que marcar el eje de simetría acá, va a ser la recta paralela al eje Y que pasa por el vértice, o sea, es esta amarilla. Ese es el eje de simetría. ¿Por qué me sirve el eje de simetría? Porque si yo voy a mirar la intersección con el eje Y, ¿sí?, que es el 0,4, bueno, las ramas son hacia abajo, la rama es hacia abajo, la parábola tiene este formato. Y si yo me voy a mirar la intersección con el eje Y, que es el punto 0,4, que es este que está acá, no, quiero así, que es este, su simétrico respecto al eje de simetría también es parte de la parábola. ¿Está? Bueno, esta es aproximadamente nuestra parábola con la imperfección de gráfica que tengo acá. Profe, Sí, contame, decime. ¿dónde marcaste el de 1 medio? ¿Por qué no lo marqué? No, Ah, ¿en dónde lo marcaste? de nuevo, pregúntame. ¿En dónde marcaste el 1 medio? Acá, entre el 0 y el 1, acá. Ahí lo escribo, mira. Ah, ya. Acá, mira. Donde pasa el eje de simetría. ¿Sí? Acá está el vértice, que es 1 medio, 9 medios. Bueno, 9 quedó feo, quedó chiquitito. 1 medio, 9 medios. ¿Lo ves ahí? Acá estaría el 9, pero porque parece que está más arriba, pero a ver. Espera que lo Sí, igual escribo más. sí se ve ahí. Ahí está, este es el 9 medios acá, a esta altura. ¿Sí? Ahí. 9 medios, 1 medio. Y ahí está el vértice. A ver si lo remarco. Ese sería el vértice. ¿Está bien? Entre 0 y 1 está el 1 medio. ¿Queda claro?
Sí, queda claro. Bien. Bueno, ahora nosotros llegamos a hacer la curva, ¿no? La curva esta que teníamos que trazar. Ahora yo quiero de esa curva, ¿sí? Los puntos tales que su segunda coordenada es negativa, ¿no? Porque eso es lo que planteo. Cada uno de estos puntos tienen coordenada x y la segunda coordenada es menos 2x cuadrado, ¿no? Sí, menos 2x cuadrado. La segunda coordenada es menos 2x cuadrado más 2x más 4, ¿no? Esta era la ecuación. Yo quiero los puntos tales que esto sea menor a 0, es decir, los puntos de esta gráfica que están debajo del eje X, ¿no? Que de paso no lo escribí, del eje X. Entonces, ¿cuáles son esos? Son estos acá, ¿no? Estos puntos. ¿Estamos de acuerdo? Los que están debajo del eje X. Bien, ahora, esos son los puntos que están debajo del eje X, que tienen segunda coordenada negativa, porque estoy tratando de buscar la solución a esta inecuación. Ahora, para solucionar yo quiero X. ¿Cuáles son los X? Que alguien me los diga. ¿Cuáles son los X que solucionan la inecuación? ¿Nadie? Más fuerte, que no se escuche. De menos infinito a menos 1, perfecto. ¿Y qué más? Y de 2 a más infinito. Excelente. ¿Ven? Esos son los X que yo busco. Por lo tanto, mi conjunto solución, cuando yo lo escriba, ¿sí? El conjunto solución es desde menos infinito a menos 1. Y acá es donde yo les contaba, va paréntesis porque es un menor estricto la inecuación, ¿sí? Menor estricto. Si no, si fuese menor o igual, pongo corchete, porque en menos 1, ¿cuánto vale ahí? 0. ¿Está? Si fuese la solución a la inecuación menos 2x cuadrado más 2x más 4 menor o igual a 0, si hubiese un igual, yo al menos 1 lo incluyo, le pondría corchete. ¿Está? Porque quiero donde los puntos también tienen segunda coordenada 0. En este caso no, porque es estricto. ¿Está? Bien, ahora entonces, unión 2 más infinito. Y este es el conjunto solución, ¿sí? Este es el conjunto solución a la inecuación planteada al principio. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? Bueno, cuando intenten hacerlos, que hay un montón en la práctica, ¿sí? Ustedes me consultan, ¿sí? En el foro, o me escriben un mensajito o un mail, si surge alguna duda. Les voy a plantear, bueno, fíjense, este primero, que nosotros lo hicimos a partir de la gráfica, también se podría solucionar como este 5 que les voy a contar ahora. A ver, les voy a contar cómo se hace el 5. Un segundito. Quería marcar esto. El 5, este vamos a hacer ahora. Por ejemplo, ese se puede hacer así, sin necesidad de hacer la gráfica y usando el valor absoluto. También se puede hacer de otra manera, o sea, pasando la raíz para el otro lado y haciendo la cuadrática, pero nosotros lo vamos a hacer con valor absoluto, al 5. ¿Qué nos dice? Raíz cuadrada de x menos 2 al cuadrado mayor a 3. Si yo quiero resolver esta inecuación, nosotros sabemos que por propiedad de los números reales, cada vez que yo tengo una raíz con un cuadrado, ¿sí?
¿A qué es igual esto? Al valor absoluto. ¿Bien? Cuando yo quiero cancelar una raíz con un cuadrado, es decir, una raíz con una potencia par, aparece el valor absoluto. ¿Sí? Y entonces acá aparecería el valor absoluto de x menos 2 mayor a 3. ¿Y se acuerdan que el otro día vimos cómo se hacía el valor absoluto? El valor absoluto, yo si digo mayor, es porque estoy pensando en que lo que está entre las barras de valor absoluto, ¿sí?, tiene una distancia al 0 mayor que 3. Y entonces, si yo estoy en la recta, 1, 2, 3, yo pienso en el 3 y en el menos 3, ¿no? 1, 2, 3. Y en el menos 3. Y entonces, lo que está dentro del valor absoluto va a estar o a la derecha de 3 o a la izquierda de menos 3. Y entonces estas barras, no importa lo que esté adentro, las barras las voy a abrir entonces en x menos 2 menor a menos 3 o x menos 2 mayor a 3. ¿Sí? Eso es por este análisis que hacemos de valor, si se acuerdan cómo abrirlo, no importa si no quieren basarse en la recta. A mí me sirve y veo que muchos de mis alumnos les sirve esto de pensar, que si pienso en esto de pensar el valor absoluto asociándolo a la distancia 0. Después lo que está dentro del valor absoluto lo escribo tal cual, la expresión que sea. X menos 2 menor a menos 3 se resuelve haciendo menos 3 más 2, ¿no? Porque sumo 2 a ambos miembros y me queda x menor a menos 1. Y de este lado, x mayor a 3 más 2 y resulta x mayor a 5. Y entonces, ¿cuál es la solución de esta inecuación? ¿Sí? La solución de esta inecuación la puedo graficar si quieren, así la vemos. Es desde menos infinito a menos 1, ¿sí? Si me paro acá en 0, tenemos el menos 1 acá, 1, 2, 3, 4 y el 5 acá. Y la solución serán los valores de x, ¿sí?, menores a menos 1, estrictamente menores a menos 1. Esperen que lo voy a poner más ancho y a ver si pinta un poco mejor. Acá, sí. A menos 1 y mayores a 5. Ahí está. Es decir, pongo el conjunto solución como intervalos, ¿sí? Y entonces resulta el conjunto solución desde menos infinito a menos 1, unión de 5 a más infinito. ¿Sí? ¿Se entiende con valor absoluto cómo es? Este ya lo habíamos hecho la clase pasada, lo del valor absoluto. Por ejemplo, fíjense en el 6. El 6 sería como el 3 que hicimos nosotros, que yo se los resolví por gráfica. Algunos de estos ejercicios directamente los van a tener que resolver por gráfica. Yo empecé con el 3. El 3 se podría haber resuelto de esta manera, como yo les voy a plantear ahora, como planteé en este caso, aplicando raíz a ambos miembros. Pero bueno, lo elegí así para empezar a trabajar con el tema de la gráfica. En otros ejercicios, como estos que están acá, ¿sí?, si uno no ve que son trinomios cuadrados perfectos, va a tener que resolverlos con la gráfica, ¿sí? Si no puede armar, como en alguna vez lo deben haber visto en el ingreso o en Matemática 1, armar los cuadrados, ¿sí? Pero para no ir por ahí, directamente grafican, que es sencillo, y la solucionan, ¿sí?, a partir de la gráfica. En estos casos donde el cuadrado de binomio ya está armado, pueden ir por el valor absoluto, ¿sí? Por ejemplo, fíjense el 6. Fíjense el 6, que vamos a hacer ahora.
yo tengo x menos 2 al cuadrado menor a 1. Esto lo puedo solucionar aplicando raíz cuadrada a ambos miembros, ¿sí? Si solo sí es lo mismo que hacer x menos 2 al cuadrado, raíz cuadrada menor a la raíz cuadrada de 1. ¿Mm? Y entonces, del lado izquierdo me queda lo que me quedó recién, ¿sí? Raíz y cuadrado, que cuando cancelo aparece el valor absoluto. Valor absoluto de x menos 2. Y del lado derecho, raíz de 1, 1. De los mayor, cuando levanto el coso, me queda el lapicito digital, el lapicito este, queda feo el signo. Bueno, y entonces, esto es sí, solo sí. ¿Y cómo abrimos las barras cuando es menor? ¿Se acuerdan? Si yo pienso en menor a 1, me paro en la recta, ¿sí? Y pienso en que lo que está entre barras de valor absoluto, ¿sí? Tiene que tener distancia al 0 menor que 1. Entonces me paro entre el 1 y el menos 1. ¿Y cuáles son los valores que tienen distancia 0 o menor a 1? Los que están acá. Los que están en rojo, ¿no? ¿Sí? Los que están entre menos 1 y 1. Si x menos 2 está entre menos 1 y 1, tiene valor absoluto menor a 1. Entonces esto lo puedo escribir como x menos 2 entre 1, entre 1 y menos 1. Y entonces resulta, sumo 2 en todos los miembros, me queda menos 1 más 2 y 1 más 2, ¿no? Y en el del medio se cancela. Si solo si, x está entre 1 y 3, ¿sí? Y la solución resulta el intervalo 1, 3, ¿sí? Obvio que es más fácil así, que como yo se los hice al principio, yo quería encarar directamente con gráfica, pero se puede resolver de las dos maneras. Si tengo planteado ya así el cuadrado de binomio. ¿De acuerdo? Cualquiera de las dos formas sirve para resolver. Ustedes optan por la que les guste más, la que les resulte más cómoda. Y si tengo que graficar el conjunto solución, me voy a... No. Voy a pararme acá, voy a escribir sobre la recta, ¿sí? Los valores que necesito. Y el conjunto solución será el intervalo 1, 3. Ya admito a alguien que está ahí esperando, que me espera un segundito. Ahí está. Más acá. El intervalo 1, 3. ¿De acuerdo? Bueno, Profe, sí, contame. ¿entre qué forma y forma dijiste que se podía entre esta y la de hacer el... Ahí te cuento. Claro, ahí lo aclaro. Digamos, vieron que vimos dos formas de resolución para las cuadráticas. Una es llevarlo todo a la comparación con 0, ¿sí? Llevo todo al otro lado, trabajo algebraicamente y mi comparación es en la gráfica, para mayor que 0 o menor que 0. ¿Está bien? Esa es una opción. A ver, este planteo del 3. Vos podés trabajar la expresión, llevas a una cuadrática comparada con 0 y te vas a la gráfica. Y haces el análisis que hicimos nosotros en 3 y en 8. ¿Bien? Otra opción es, como hicimos en 5 y en 6, que vos partís de esta expresión, ¿sí? O de esta, y aplicás, bueno, en esta ya aplica la raíz de este lado, no tenés que aplicar raíz a ambos miembros, ¿está bien? Pero podrías, a esta misma, para que termine una expresión y te explico más profundamente. Y otra opción es con valor absoluto. Lograr un valor absoluto comparado con un número y la trabajas como con barras de valor absoluto. ¿Está bien? Fíjate lo que yo te estoy diciendo. Esta 3
vos lo podrías haber hecho raíz, raíz, y la terminabas haciendo como trabajé yo las 6. ¿Está claro? Y es lo mismo, vas a llegar al mismo resultado. No es que uno está bien y otro está mal. ¿Bien? O, por ejemplo, vos podrías haber hecho en esta, en esta que tiene valor, que tiene raíz, pasas la raíz para el otro lado, ¿sí? No es que hay una sola forma de resolverlas a estas inecuaciones. Vos elegís cómo lo haces. Esta raíz vos la pasabas para el otro lado y te quedaba x menos 2 al cuadrado mayor a 9. ¿Está bien? Y después desarrollabas el cuadrado, pasás el 9 para acá y lo hacías gráficamente. Uno es más largo, otro más corto, pero qué sé yo. Cada uno elige cómo lo quiere resolver. ¿De acuerdo? Profe, estas distintas soluciones se pueden aplicar solo en cuadrática. Esa es mi duda. ¿Estas resoluciones? Sí, Claro. porque vos para que te aparezca el valor absoluto en este caso, aplicás raíz a ambos miembros, o bueno, o acá ambos miembros. Acá ya está la 5, es como que ya te viene dada con la raíz y no hace falta mucho más. O sea, no hace falta aplicar a ambos miembros la raíz, como que ya te hace un paso. Pero si vos, por ejemplo, desde esta, te necesitas un cuadrado para aplicar la raíz a ambos miembros y que aparezca el valor absoluto. O bien para desarrollar y que vos puedas graficar una parábola, como hicimos acá, en estas. ¿Está bien? Es para cuadráticas, esta forma de resolución. Gracias. La voz, como en en la práctica, fíjense que en el ejercicio 4 creo que es, a ver, tenés que abrir la práctica, no la tengo abierta acá. En el ejercicio 4, si vos ves la práctica, ya tienen el valor absoluto. Bueno, esas se resuelven como las últimas que vimos nosotros. Todas estas opciones de resolución, estas dos opciones de resolución son cuando tenés una variable elevada al cuadrado, o con valor absoluto o graficando. Algunas, como estas últimas, 8, 9, 10, 11, es como que vos decís, bueno, grafico y listo, y no me pongo a trabajar en buscar el cuadrado de binomio. Otras, como estas que vienen con el cuadrado de binomio, ¿sí? Puedo hacerla de cualquiera de las dos formas, o graficando o con valor absoluto. ¿Está? Me preguntan si no queda claro, ¿eh? A ver. Porque es menor o igual, y yo lo puse con estricto. Sí, va entre corchetes, mirá. Esto va, porque lo que pasa es que omití en la resolución que acá había un igual. Lo puse con estricto. Entonces, como va el igual, ¿ven? Ahí va el igual en todos lados. Está muy bien. En todos lados va corchete. Acá va corchete. Y acá en el último también va corchete. Acá. Y la solución la voy a escribir de nuevo porque va a quedar fea, ¿sí, no? No. Acá lo voy a escribir todo de nuevo para que quede prolijo si ustedes lo miran. Acá la solución es el 1, 3 entre corchete. Gracias. No veo tu nombre, pero gracias. Entonces, me paro acá, digo 0, 1, 2, 3 y va justamente con corchetes. ¿Sí? Del 1 al 3. Bien, entonces, son estas dos formas de resolución para inecuaciones que tengan variables al cuadrado, ¿sí? X al cuadrado. Inecuaciones de segundo grado se llaman, ¿sí? Bueno, díganme si podemos avanzar con funciones. Yo esto lo guardo después y se lo subo, ¿sí? Que sería lo último que nos había quedado de inecuaciones. ¿Está bien? ¿Tienen alguna consulta de inecuaciones? ¿No? Activo cámara. Profe, Sí, estoy acá. ¿qué Decime. número es el aula virtual?
¿Qué aula está, qué curso, qué comisión? Eso me No, en el campus. Ujú. ¿Cómo lo busco? Porque no lo encuentro. No sé cómo darte un número. ¿Vos decís la clave para entrar? Claro, para buscarlo. Bien. Ahí dice Victoria que te pasa el link. Yo me tengo que meter a Siu para darte eso, porque no lo tengo a mano. Bueno, Ahí está. gracias. Gracias, Victoria. Bien. Vamos entonces a la práctica de funciones. De funciones, ustedes estuvieron trabajando dominio. Esperen que voy a compartir acá. Ahí ven funciones, ¿no? A ver, vamos a hacerlo de nuevo, porque me parece que no lo ven ustedes. Acá, no, práctica de funciones. Ahí está. Esta práctica es la que ustedes empezaron a trabajar con Jessie, ¿sí? Y estuvieron trabajando algunos de estos ejercicios, ¿sí? Para hallar el dominio de algunas de estas funciones. Díganme si es correcto. Ay, cerré cuando modifiqué. Díganme ustedes qué ejercicios habían trabajado. Porque cuando cerré internet, me había bajado la pizarra de Jessie, pero no la... A ver si la tengo acá. Un segundito. Si no, ¿ustedes tienen a mano cuáles hicieron con Jessie de dominio? Si no, ahora la abro. La Y pizarra. ahí hicimos el primero. Sí. El 1 y el 3, ¿puede ser? La tengo acá, ahí la abrí. Y el 7 Y el 7 lo plantearon. ¿Está bien? y el D. No, no sé qué. claro, y después hicieron de otra práctica. Está bien, que ya ahora la voy a abrir. De una práctica adicional que ella trabajó, que en realidad es una práctica que está en el libro. Que está bueno trabajar. Bueno, ¿quieren que hagamos alguno de este ejercicio 2? De hallar el dominio, uno más, o ya quedó claro con lo que hicieron con Jessie. Esto es algo que se suele evaluar, esto de buscar el dominio de una función. Podemos ir, si quieren, esperen que me perdí, que era el 1 y el 3. Bueno, si quieren podemos ir por el 2. Dale, profe, Vamos buenísimo. por el 2. Dale. Vamos para la pizarra. Esperen que vamos a abrir una pizarra nueva. Bueno, abrimos una pizarra nueva. Ahí está. Listo. Bueno, la idea de estas clases, chicos, yo creo que Jessie se los dijo, es que sea de ida y vuelta, ¿sí? Yo voy a hacer los ejercicios un poco a demanda de ustedes. Yo si bien preparo qué dar, está bueno que ustedes consulten y para eso está bueno que vayan haciendo antes la práctica, ¿está? Entonces, es más de ida y vuelta, que ustedes se saquen las dudas a partir de las resoluciones de ustedes, ¿sí? Abrí 10 veces él. Y por eso digo, pregunto tanto yo, ¿sí? No quiero que sea esto que yo expongo y ustedes escuchan, si no sería una clase, hay un montón de clases grabadas dando vuelta de ese tipo, ¿sí? Ya hace 2 años que damos esta materia. Me interesa mucho más que ustedes estén trabajando conmigo, digamos, que lo vayamos construyendo juntos y que ustedes, además, sería ideal que ya hayan intentado por lo menos algunos de los ejercicios, ¿sí? Esa es la idea de estas clases. Así no expongo resoluciones y nada más, ¿sí? La raíz de x al cuadrado menos 16. Bien, esta es la función que nos plantean. Cuando yo busco el dominio, busco el conjunto de los números, el mayor conjunto de los números reales que pueden ser evaluados con esta expresión y me devuelven otro número real. ¿Está?
esa es la definición de dominio, porque yo quiero trabajar con funciones que van de los reales en los reales. Entonces voy a buscar el mayor conjunto de números reales, tales que cuando yo evalúe esta expresión, obtenga un número real. Y nosotros en los números reales hay algunas restricciones que tenemos. Una es la de los denominadores, que ustedes deben haber visto con Jessie en alguno de los ejercicios. Tengo denominadores que tienen que ser distintos de 0. Otra de las restricciones que tenemos son raíces con índice par, que tienen que tener radicando mayor o igual que 0. Y otra de las restricciones las tenemos a partir de los logaritmos, ¿sí? Nosotros los logaritmos sabemos que están definidos para valores mayores que 0. ¿Está bien? Entonces teníamos las fracciones, yo lo pongo solo con x, para cualquier expresión, ¿sí? Y le voy a pedir a x que sea distinto de 0, ¿está? Distinto de 0. Otra restricción son las raíces con índice par. Y ahí voy a tener que x tiene que ser mayor o igual que 0. Otra restricción. Y la última restricción son los logaritmos en cualquier base que me pide, que están definidos para x positivos. ¿Se entiende? Esas son las restricciones en los números reales. A veces están combinadas, a veces de a una. Las usamos. Entonces, en general, ¿sí? Entonces, si yo estoy con esta función, ¿cuál restricción estoy teniendo? La que tengo una raíz con índice par, ¿no? No es para cualquier x esta función, no, porque hay valores que yo los voy a meter acá adentro. Por ejemplo, si pongo 2, 2 al cuadrado, 4, menos 16 me queda menos 12. Y la raíz, fíjense si yo pongo en x 2, me queda la raíz de 2 al cuadrado menos 16, o sea, la raíz de menos 12. Y esto no pertenece a los números reales, ¿está? Entonces no puedo hacer f en 2, porque yo quiero que me devuelva un número real. Bueno, a ver, entonces busquemos qué valores, ¿sí? ¿Qué valores me dan un número real cuando los meto acá dentro de la función, ¿sí? Cuando, formalmente dicho, evalúo la función en ese valor, ¿sí? Van a ser los x tales que, y a ver qué condición le vamos a poner, que el radicando x al cuadrado menos 16 me tiene que dar mayor o igual que 0. ¿Y eso cuándo pasa? Bueno, y acá aparece una inecuación cuadrática de lo que estuvimos viendo antes. Yo tengo dos opciones, o con valor absoluto o con la gráfica de esta función. Con la gráfica de esta curva, x cuadrado menos 16. ¿Sí? Esta la vamos a hacer con valor absoluto. Podemos hacer alguna otra que podemos hacer con... No sé si hay alguna otra que podamos hacer con gráfica. Bueno, sí, solo sí. Y entonces voy a hacer x cuadrado mayor o igual a 16 positivo. Sí, solo sí. Aplico raíz a ambos miembros. Ahora voy a buscar otro color, naranja. Raíz a ambos miembros. Y ahí aparece el valor absoluto. ¿Por qué? Porque la raíz y la potencia canceladas, tengo que poner valor absoluto. Mayor o igual. Y esto es fácil, ¿no? ¿Cómo queda? Mayor o igual que 4 son los x, ¿se acuerdan? X. ¿Qué valores de x puedo tomar acá? No, puedo tomar, no. ¿Qué valores de x son los que verifican esta desigualdad que tengo acá? Valor absoluto de x mayor o igual que 4. Perfecto. Los x mayores o iguales que 4. ¿Y quién es más? Perfecto. Menores o iguales a menos 4. Bien. Por lo tanto, el dominio de esta función f, ¿sí? La llama f2, tienen que mirar la práctica porque no estoy mirando la práctica.
¿Se llama F2? No. F es de menos infinito al menos 4 incluido, unión del 4 al más infinito. ¿Está bien? ¿Queda claro? Bueno, lo puse al revés por el orden de menos infinito a más infinito, ¿sí? Los menores a menos 4 son estos y los mayores mayores o iguales a 4 son estos. ¿Está bien? ¿Vamos con otro? Fíjense qué pasa en una restricción como la del ejercicio 4. Yo digo, yo quiero el dominio de esta función, que es raíz cuadrada de x al cubo, ¿no? ¿Así es la función? Raíz cuadrada de x al cubo. ¿Qué le pido yo a esta función para que me devuelva números reales? ¿Qué valores de x? ¿Sí? ¿Qué valores de x? No, ¿qué le pido a la función? ¿Qué le pido a los números reales, digamos? ¿Qué valores de x son tales que cuando yo los pongo acá adentro me devuelve un número real? ¿Dónde está la restricción? ¿Dónde puedo tener problemas? ¿Cualquier número real yo puedo poner acá adentro? Claro, yo le tengo que pedir que el radicando, ¿sí? Van a ser los x, tales que el radicando me dé mayor o igual que 0, no solo positivo, porque puede ser 0, la raíz cuadrada de 0 es 0. Ahora, un número al cubo es mayor o igual que 0, sí, solo sí, ¿sí? Bueno, podemos aplicar raíz cúbica a ambos miembros, ¿sí? Y cuando aplico raíz cúbica, a ver, lo voy a hacer en otro paso. Resulta x al cubo mayor o igual que 0, y cuando aplico raíz cúbica a ambos miembros, ¿sí? No pasa nada. ¿Por qué? Porque cancelar raíz y potencia impar, ¿sí? Me deja el mismo número. No pasa nada, no tengo que poner valor absoluto. Es decir, piénsenlo así, si yo un número lo elevo al cubo, si es positivo me da positivo, y si es negativo me da negativo. O sea que la potencia del cubo no cambia el signo, ¿está bien? Del x. Por lo tanto, voy a tener que x sea mayor o igual, voy a pedir que x sea mayor o igual que 0. Y el dominio de mi función va a resultar los reales positivos, incluido el 0. O bien, lo que es lo mismo, el intervalo 0 más infinito. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué otra función tenemos? A ver, tenemos 6 para plantear. Vamos a hacer el 8. Les pregunto nada más. En el 5, ¿cuál sería el planteo? Vamos a hacer el planteo del 5 nada más. No voy a hacer toda la Bueno, no es tan largo, ¿no? Pero a ver, quiero que me respondan el 5. ¿Qué plantearían en el 5? Tenemos la función raíz cuadrada raíz cuarta, perdón, del logaritmo de 2x más 1. ¿Qué restricciones tenemos acá? La primera restricción, que me dice, no todos los números reales pueden estar acá adentro. Mayor que 0. Exacto, mayor o igual que 0. Lo primero que estoy pidiendo es que los x sean tales que el logaritmo de 2x más 1 sea mayor o igual a 0. ¿Está? Eso es lo primero que pido. Bueno, pero el logaritmo es mayor o igual que 0, ¿cuándo? ¿Cómo hacemos con esta expresión? ¿Se acuerdan del logaritmo? Lo que pasa es que capaz que nos conviene esperar a ver la función logaritmo. Ustedes no vieron todavía función logaritmo con Jessie en la teoría, ¿no? ¿O sí? Apenas. ¿Cómo?
Apenas, o sea, dimos digamos, la explicación básica, pero no hicimos Pero no mucho ejercicio. hicieron, claro, no vieron corrimientos todavía de función. No, la vamos a esperar, porque esta está buena, ver los corrimientos y ver la gráfica de la función logaritmo para dar el dominio, ¿está? Bueno, la vamos a dejar en stand-by. Mi idea era que además de eso, tenemos que ver el dominio de la función logaritmo. ¿Mm? El dominio de esta función logaritmo, ¿sí? ¿Cuál es? Yo estoy planteando que la función logaritmo, ¿sí? A ver, lo voy a hacer rapidito y la gráfica se las voy a hacer yo, ¿está bien? Se las voy a hacer, las traigo con para que sea prolija la voy a traer con un graficador y ustedes me van a decir y después cuando podamos graficarla volvemos al ejercicio y la hacemos nosotros en la gráfica, ¿está? Cuando vean corrimientos en la clase que viene. Pero por lo pronto, denme un segundito. Así no hacemos lío, se las traigo con un graficador y para que quede prolija. No me hago lilla con un segundito, ¿eh? Que no quiero demorar. Estamos. Un segundo que demora en abrir el graficador. Como tengo Meet prendido, la compu reacciona un poco más lento, pero ya. Mientras tanto les voy contando, a ver. Hasta que pueda abrir el otro les voy contando qué vamos a hacer. Ahí, ya veo. Bien, ahí les comparto. Ahí estamos. Bien. Esta es la gráfica. Sí, a ver, esperen que- Esta es la gráfica de la función, que la traje con un cartelito de GeoGebra. La voy a recortar. Esta es la gráfica del logaritmo, que ustedes, la clase que viene la van a poder... A ver un segundo, ¿no? Me la vuelvo a traer.
Bien, ahí está. Ahí me traje el logaritmo. Esta es la gráfica de la función que nosotros vamos a estudiar. ¿Está bien? Entonces, no importa cómo la graficamos, ustedes después van a aprender a graficarla, no vamos a reparar sobre eso, pero sí yo sé que esta es su curva. Y yo estoy pidiendo que sea mayor o igual que 0. Y fíjense, ¿para qué valores de x esta gráfica, que es el comportamiento, ¿sí?, de la función logaritmo? Y fíjense, yo sé que cada x, ¿sí?, cada x de esta curva, cada punto de esta curva tiene un x y su imagen por la función esta logaritmo. O sea, cada punto es un x y el resultado de hacer el logaritmo de 2x más 1, ¿sí? Cada punto de esta gráfica. Yo quiero que esta segunda componente sea mayor a 0 o igual a 0. Entonces, ¿cuáles son esos puntos de la gráfica? Son estos, ¿no? Los que están desde 0 a para acá. Esos son los puntos de la gráfica, perdón. ¿Y quiénes son los x? Los x que yo voy a tener en cuenta. A ver, díganme ustedes. Para esta restricción del logaritmo, ¿no? Que el logaritmo sea mayor o igual que 0, que es mi primera restricción. El eje X del 0 a la derecha. Exacto. Del 0 a la derecha en el eje X. Bueno, esto que yo debería marcar un poquito más derecho. Del 0 para la derecha, ¿no? Acá, esto. Esta restricción me dice que los x tienen que ser, ¿sí? Los x tienen que ser mayores o iguales que 0. Del 0 para la derecha. ¿Está bien? Bueno, yo lo voy a escribir acá en negro. Esto ustedes después, cuando veamos gráficas, esa es la primera restricción que tengo. Pero además, chicos, yo estoy con un logaritmo, o sea que tiene que pasar esto, ¿sí? Esta es mi primera restricción. Pero además tengo que buscar el dominio del logaritmo, ¿sí? Yo quiero que 2x más 1 sea mayor a 0, ¿no? O sea que, ¿por qué? Por el dominio porque está definido el logaritmo para los números positivos. O sea que 2x sea mayor a menos 1, o sea que x sea mayor a menos 1/2. Entre esta restricción, ¿sí?, que sea mayor o igual que 0 y que sea mayor a 1/2, gana que sea mayor o igual que 0. ¿De acuerdo? Entonces, voy a pedirle, le voy a pedir que sea mayor o igual que 0. ¿Está bien? El dominio será desde 0 a más infinito. O sea, el dominio de mi función logaritmo, ¿sí?, que usted, permítanme ir un poquito con conceptos de logaritmo. Ustedes en un par de clases ya van a trabajar la función logaritmo. Como curva es esta, créanme que es esta, y su dominio es lo que yo les contaba antes, que esto lo vieron en Matemática 1. El logaritmo está definido para valores mayores que 0, ¿sí? Entonces, nos tomamos de estas dos restricciones. La primera, que como está abajo de una raíz con índice par, yo quiero que todo lo que está acá sea mayor o igual que 0. Es decir, lo miro gráficamente. Quiero que todo esto que tiene esta curva en el plano sea mayor o igual que 0. Y eso pasa cuando x es mayor o igual que 0. Y por otro lado, busco el dominio de esa función logaritmo, porque la x está dentro de un logaritmo, y eso pasa cuando x es mayor que menos 1/2. Y esas dos restricciones, ¿sí?, hacen que yo defina que el dominio tiene que ser los valores reales tales que sean mayores o iguales que 0. ¿Está bien? Vamos ahora con el ejercicio. Yo quería hacer ahora el 8. El 8 de dominio, que es la función 2 sobre la raíz cuadrada de x al cuadrado menos 3x más 2. ¿Qué valores de x puedo tomar tales que cuando le aplique la función me devuelva un número real?
¿Qué restricciones estamos teniendo? Que sea distinto de El 0. denominador distinto de 0. Bien, yo quiero que todo esto sea distinto de 0, ¿sí? Una restricción es que todo esto sea distinto de 0. ¿Y cuándo va a ser distinto de 0? O sea, cuando lo de adentro, ¿no? Sea distinto de 0, ¿no? Cuando x cuadrado menos 3x más 2 sea distinto de 0. Pero además, ¿qué otra restricción tengo? Mayor o igual que 0. Exacto, yo además quiero, por la raíz, quiero que x al cuadrado menos 3x más 2 sea mayor o igual que 0, ¿sí? Porque está en el radicando de una raíz con índice par, ¿sí? Ahora, de estas dos cosas, ¿sí? De estas dos cosas que yo escribí, de estas dos restricciones, no cosas, de estas dos restricciones que yo escribí, puedo decir, si yo quiero que sean mayores o iguales que 0, pero además quiero que sea distinto de 0, podemos concluir que quiero buscar que x al cuadrado menos 3x más 2 sea estrictamente mayor que 0. ¿Está bien? Yo tengo las dos restricciones, la del denominador distinto de 0 y la del radicando mayor o igual que 0. Entre las dos, lo que hago es, en vez de poner mayor o igual acá, como no quiero que sea 0, pongo un mayor estricto. ¿Queda claro? Y entonces nosotros lo que vamos a hacer es resolver esta inecuación. Y esta inecuación la vamos a resolver de modo gráfico. Entonces, ¿qué era lo primero que hacíamos? Vamos a graficar, entonces, vamos a graficar la curva igual a x cuadrado menos 3x más 2. ¿Tá? Y lo primero que buscamos entonces es el vértice. El vértice que tenemos, el x del vértice, ¿cuál es? A ver ya si alguno se acuerda. ¿Cuál es el x del vértice? Menos B Perfecto, menos b sobre 2a. O sea, si es menos Menos, sobre menos 2a, 3. ¿cómo nos queda? 3 medios. 3 medios, perfecto, porque es 2 por 1 y entonces me queda 3 medios. ¿Y el y del vértice? Tengo que poner este 3 medios acá adentro, ¿no? O sea, 3 medios al cuadrado menos 3 por 3 medios más 2. ¿De acuerdo? Y entonces son 9 cuartos menos 9 medios más 2. ¿Y cómo nos queda el vértice? Menos 9 cuartos más 2 menos 1 cuarto. ¿Está bien? 3 medios menos 1 cuarto. Entonces, por lo tanto, el vértice es 3 medios menos 1 cuarto. Después tenemos las raíces, ¿no? Como segundo paso, raíces, y entonces vamos a igualar la ecuación a 0, x tal que x cuadrado menos 3x más 2 sea 0. Y entonces aplicamos fórmula resolvente y resulta 3 más menos la raíz de menos 13 al cuadrado menos 4 por 1 por 2 sobre 2 por 1, ¿no? Apliqué la resolvente rapidito, que eso ya lo tenemos que ir manejando, ¿sí? Y me queda 9 menos 8, la raíz de 1. Y entonces resulta 3 más menos 1 sobre 2. Una de las raíces es con el símbolo suma, o sea, exacto, que es 2, y la otra raíz es 3 menos 1, 2 sobre 2, 1. O sea, tengo una raíz
2 y otra raíz 1. Perfecto. ¿Bien? ¿Qué era lo siguiente que mirábamos? Bueno, este tercer paso a veces es un dato más, ¿sí? Como tengo primer coeficiente o coeficiente principal igual a 1 mayor que 0, entonces las ramas van hacia arriba. Y el cuarto era la intersección con el eje Y, que es cuando X es igual a 0 y entonces resulta igual a, en este caso ponemos 0 en todos los términos, me queda 2, ¿sí? 0 al cuadrado menos 3 por 0 más 2. 3 por 0 más 2 y resulta 2. Por lo tanto, el punto de intersección es el 0, 2. Con todos estos datos, ¿sí? Nos vamos al sistema cartesiano y va a resultar entonces esperen que voy a hacerlo más sobre una rayita de la cuadrícula. Resulta entonces, ¿qué tenemos? Vamos de nuevo a repasar. El vértice, ¿sí? El vértice, 3 medios menos 1/4. Vamos acá, 3 medios menos 1/4. 1, 2, 3. 3 medios es 1,5, o sea que acá tendríamos 3 medios. Uy, pero lo hice para abajo, un segundito. Lo voy a escribir arriba, así no me molesta para el menos 1/4. Acá tenemos el 3 medios y el menos 1/4, si yo tengo un 1 por acá, ay, qué feo que no lo puse sobre, bueno, no importa, sobre la cuadrícula. Supongamos el menos 1 acá, ¿está bien? Menos 1/4, estamos acá aproximadamente, ¿está? Entonces, nuestro vértice, ¿sí? Para la gráfica es este. 3 medios menos 1/4. Vamos después a otro dato, ¿sí? Que es las raíces, 2 y 1. 2 y 1, acá con esto, 2 y 1. Entonces en 1 tenemos una raíz y en 2 tengo otra raíz. Acá no teníamos escrito los valores, ¿no? 1 y 2. Tenemos el eje de simetría, ¿sí? Que lo estábamos marcando y que nos sirve. El eje de simetría que es x igual a 3 medios. Lo voy a poner acá, por las dudas para que se acuerden. Eje de simetría y que es x igual a 3 medios. Y teníamos las ramas hacia arriba, ¿sí? El otro dato que tenemos acá. Y el punto de intersección con el eje Y, que es el 0, 2. Marcamos el 1, acá. Y el 2, acá. O sea que el 0, 2 es un punto de la gráfica y tenemos su simétrico, ¿sí? A 1,5 y entonces a 1,5 en 2 tengo su simétrico. Bueno, esto que está en anaranjado, ¿sí? Es aproximadamente la cuadrática, ¿tá? Que estamos trabajando. Bueno, queda horrible con este trazo así en pizarra porque me muevo para todos lados y mi poco pulso acá. Pero bueno, no hay forma. Bueno, esta es la cuadrática y entonces, ¿qué me está pidiendo la inecuación? Que busque los x tales que... ¿Sí? Los x tales que... x al cuadrado menos 3x más 2 sea mayor que 0. ¿Sí? Acuérdense, cada punto de esta gráfica es un x y su segunda coordenada es x al cuadrado menos 3x más 2. ¿Sí? Y yo lo que quiero es que
estos valores sean mayores que 0. ¿Está? Esos valores sean mayores que 0. Lo teníamos puesto en rojo. Lo voy a poner en rojo así. Esto mayor que 0. Y entonces, ¿qué valores? ¿Qué puntos tienen la segunda coordenada mayor a 0? Tenemos esta parte está sobre el eje X y esta parte está sobre el eje X, ¿no? ¿Sí? Perfecto, excelente, ¿sí? Yo marqué sobre la curva los puntos que tenían esta condición. Y ahora, como muy bien dijeron ustedes recién, ¿cuáles son los valores de X? Desde 2 a más infinito y desde menos infinito hasta el 1. ¿Está bien? Y entonces los vamos a escribir al conjunto solución. El conjunto solución son los valores de menos infinito a 1 unión de 2 a más infinito. Bien, a partir de la gráfica pudimos encontrar el conjunto que soluciona la inecuación primera, que fíjense que la inecuación primera es esta, ¿está? Ahora bien, nosotros estábamos buscando el dominio de la función, ¿sí? Entonces, el dominio de la función, el dominio de f, resulta, bueno, este conjunto de solución que encontramos, ¿no? De menos infinito a 1, unión de 2 a más infinito. ¿Bien? ¿Alguna consulta acá, chicos?